Hola, buenas noches. Para toda la comunidad española y para nuestros hermanos hispanoamericanos, aquí y ahora comienza Estudio España. El Consulado General de España, la Oficina de Turismo y la Cámara de Comercio Española presentan Estudio España. En el café de Levante, entre palmas y alegrías, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. Le habló primero un tratante Yolé y luego fue de un marqués que la llenó de brillante Yolé de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres se andaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo a la zarzamora pillaron llorando. ¿Qué tiene la zarzamora que a toda zona llora que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Del querer hizo la prueba y un cariño conoció que la trae, que la lleva por las calles del dolor. Los flamencos del formado la vigilan a deshoras, porque se han empetillado a saber de que de desgracia que embruja la zarzamora. Cuando sonaban las 12, una copla de agonía, lloraba la zarzamora. Mas nadie daba razones, ni el entrénguli sabía de aquella pena traidora. Pero una noche a Levante Yolé fue a buscarla a una mujer. Cuando la tuvo delante Yolé, se dijeron no sé qué. De aquello que hablaron ninguna sabía. Mala zarzamora lo dijo llorando en una cuclilla que pronto corrió y que ya la gente la va publicando. ¿Qué tiene la zarzamora que a toda zona llora que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Lleva niños de casado, me vinieron a decir, pero ya lo había besado y era tarde para mí. Que publiquen mi pecado y el pesar que me devora, y que todos me den de lado a saber de que eres desgraciado que embruja la zarzamora. Hola mis queridos amigos, mi nombre es Maricruz Toyos, soy española, asturiana y espero a partir de hoy pues acompañarles todos los domingos a esta misma hora, aquí desde Estudio España a través de su canal 21, Televida, pues cantándoles mis canciones y no solamente eso, sino presentándoles también artistas de Latinoamérica y también artistas españoles que estén de paso por nuestra ciudad, como también a nuestros artistas locales. Así que hoy tenemos una invitada muy especial y ya quiero dar paso a presentársela. Ella es de Madrid, muy castiza, es una gran bailarina y aparte ella tiene una academia de baile
que es una auténtica maravilla, tiene muchas chicas y ha estado viajando por toda Europa, por toda Latinoamérica también, y aparte pues ha estado en algo muy importante que sí me gustaría citar, y es en la Feria Mundial de Japón. Yo sin más quiero que ella misma venga y nos cuente un poquito de todas estas cosas. Su nombre es Marina Torres. Hola, Marigru. ¿Cómo estás? Bueno, Mucho gusto de tenerte en mi programa, aquí en nuestro programa de España. Y después de haber viajado por todos esos países de Latinoamérica, por todos esos países de Europa, ¿cómo es que Marina Torres llega a Miami? Bueno, verás, en primer lugar, buenas tardes. Gracias por estar aquí en tu programa. Mi llegada a Estados Unidos fue con los chavales de España hace bastantes años. Y después de 3 años con ellos, me separé del grupo y empecé mi carrera sola en Estados Unidos. He trabajado mucho en todos los Estados Unidos y bueno, ahora de los que vienen enlatados, ¿no? O sea, creo que nos lo merecemos y creo que va a resultar mucho, que le va a gustar mucho, no solamente a los españoles, sino también a todo el público que hay aquí de habla hispana. Bueno, pues te queremos ver bailar. ¿Y qué tema nos vas a interpretar? Preséntalo tú misma. Bueno, pues mira, de uno de los grandes de la música española, de Manuel de Falla, voy a interpretar la danza número 1 de La vida breve. Pues adelante. En su estudio España. De 8 a 9 de la noche. Gracias, España. Gracias.